Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Teníais otras 6 charlas que podíais haber elegido en su lugar y, bueno, espero hacer que haya merecido la pena, ¿no?, elegir esta sala frente a las demás. Hoy voy a hablaros de un tema que para mí, vamos, es de mis favoritos y es la visualización de datos interactiva con Vue, con React, como ponía en el título, y por supuesto con D3, ¿no?, como no podía ser de otra forma. Y esto ya es una declaración de intenciones. La primera slide no es una slide, es una demo. Y como estamos en un cine, a ver, un segundo, que a veces se me pierde eso, el cursor. Espera. Jolín. Aquí. Perdona, es que se me ha perdido el cursor. ¿Dónde está mi cursor? ¿Alguien lo tiene? Vale, aquí está. Perdón. Ya tengo mi cursor de vuelta. Estamos en un cine, así que lo que fui es a una página donde tengo estadísticas de recaudación de películas y me descargué un montón de datos, que son la recaudación del primer fin de semana de las películas que han recaudado más de 50 millones de dólares en su primer fin de semana, ¿vale? Me descargué esos datos y lo que hice fue, pues eso, una visualización de datos interactiva sobre esos datos. Y esta visualización, pues bueno, no es que sea muy bonita, pero tiene casi todos los ingredientes que buscamos y que esperamos en una visualización de datos de este tipo, ¿no? Pues vemos los datos, vemos la recaudación por años, está dividida por estudios y, bueno, pues aquí lo primero que vemos es que parece que aumenta con los años. Cualquier serie temporal, al final, para realmente ver si está aumentando o no, la deberíamos corregir por inflación, pero bueno, se ve que sigue aumentando. Podemos seleccionar los estudios, podemos desactivar estudios o activarlos todos, podemos centrarnos solo en algunos años o en todos los años que tenemos, o si en vez de verlo por años y por estudios lo queremos ver de otra forma, por ejemplo, por meses, vemos otra perspectiva distinta de los mismos datos. Aquí antes veíamos que las películas recaudan cada vez más en su primer fin de semana y aquí lo que vemos es que las películas que se estrenan justo antes de verano, la gente está deseando ir al cine, o que por lo menos los estudios eligen el mes de mayo para estrenar sus películas más taquilleras, ¿no? Bueno, tanto mayo como noviembre, donde se estrenan las películas de Navidad. Vale, pues esto es visualización de datos interactiva. Me conocéis seguramente muchos de los que estáis aquí, y si no os lo cuento, llevo muchos años viniendo a Codemotion y he hablado de un montón de cosas muy distintas, ¿no? La gente me pregunta, ¿pero de qué vas a hablar este año? Bueno, ya me gustaría a mí hablar de las mismas cosas y así no tenerme que preparar charlas nuevas y material nuevo cada año, ¿no? Me gustaría un poco vivir de lo mismo, pero la verdad es que no. Esta charla de este año me hace especial ilusión porque me va a permitir enseñaros muchas cosas de las que estoy más orgulloso, ¿no?, del trabajo que estamos haciendo en el equipo en StyleSage, donde hacemos una plataforma de analíticas, de visualización de datos de Big Data para el mundo de la moda, y también trabajos que he hecho en los últimos años para presentar los resultados electorales en bastantes periódicos, ¿no? Bueno, por suerte ya me he quitado, porque si no este año la verdad es que no pararía, ¿no?, entre unas cosas y otras. Pero algunos de los ejemplos más chulos de visualización de datos, aunque parecen muy sosos, ¿no?, los sectores y las barras, creo que también son interesantes. Por cierto, en StyleSage estamos buscando gente para todos los equipos, para Front, para Back, para Data Science, así que, bueno, si os gusta lo que veis, entrad aquí a verlo. La visualización de datos es mucho más que barras, series temporales, líneas, áreas, ¿vale? Esto es muy siglo XVIII, ¿no?, de cuando Excel estaba en versión beta. ¿Por qué hacemos visualización de datos? Hacemos visualización de datos porque es la forma que tiene nuestro cerebro de enterarse de las cosas, ¿vale? Si yo os pongo esa tabla ahí en la pantalla, que es sobre la esperanza de vida, pobreza en el mundo, etcétera, pues bueno, vemos cosas, pero no vemos las mismas cosas que si vemos los mismos datos de manera gráfica, ¿vale?
Aquí estamos viendo una evolución, un patrón donde cambia la tendencia en un momento dado, hay relación entre las variables, hay algunas anomalías, ¿no? Aquí, pues bueno, probablemente serán las guerras mundiales que estamos viendo. Y eso es porque el ancho de banda de nuestro cerebro está enfocado el 90% a la información visual. Y nuestro cerebro está programado pues, para entender historias, para buscar correlaciones, a veces se las inventa, aunque no existan, ¿no? Pero es la forma que tenemos de entender los datos. La visualización de datos sirve, en un extremo, para explorar los datos. Tenemos una masa ingente de datos y queremos entender qué está pasando ahí, ¿vale? Ese sería el primer extremo. Y en el extremo opuesto tengo la comunicación de los datos. Una vez que ya los he entendido yo, una vez que he entendido qué es lo que está pasando, se lo tengo que explicar a alguien, ¿vale? Para convencerle, para divulgar alguna información. Y entre medias de ese abanico, pues bueno, tenemos perfiles como el periodista de datos, el consultor, que nos quiere convencer de cosas, o el científico de datos, ¿no? Que están un poco ahí en ese espectro. Pero todos ellos tienen en común una cosa, y es un perfil que no se habla mucho, pero a mí me gusta llamarle el Data Visualizer. El Data Visualizer, para mí, tiene que ser como un realizador de televisión. Un realizador de televisión lo que hace es entender lo que está pasando, entender una historia, buscar la parte más interesante de esa historia y contárnosla de la forma más clara posible. En un partido de fútbol pasan muchas cosas, pero el realizador se enfoca en lo que realmente es interesante y nos lo cuenta bien. Si el realizador hace bien su trabajo, entendemos lo que pasa, y si no, no entendemos nada, ¿vale? Pues lo mismo pasa con la visualización de datos. La persona que hace una visualización de datos tiene que jugar ese papel de, por ejemplo, elegir cómo mapea las unidades reales, físicas, en propiedades gráficas. Por ejemplo, los millones de dólares de recaudación en la longitud de una barra que estoy pintando en la visualización. Y además tiene que elegir qué tipo de gráfica nos va a presentar en función de la historia que nos quiera contar. A lo mejor quiere centrarse en la comparación entre dos magnitudes o en la relación de una parte con el todo o una distribución de una variable, ¿vale? Cada gráfica nos cuenta una cosa, igual que os enseñaba al principio, que los mismos números los podemos ver por años y me cuenta una historia, o los podemos ver por meses y nos cuenta otra, pues el tipo de gráfica sirve para eso, para elegir qué parte de la historia contamos. Y no tenemos que quedarnos solo con las gráficas predefinidas, ¿no? Es lo que os decía, la visualización de datos es mucho más que barras, sectores y gráficas. Y para inventar y para tener creatividad, pues no hace falta tecnología, ¿no? Este es un ejemplo clásico donde se está visualizando los horarios de los trenes entre París y Lyon. Y es un ejemplo muy bueno porque no tiene tecnología, no tiene animación, es un gráfico del siglo XVIII, creo que es, donde vemos a qué hora salen los trenes de París, dónde van parando, a qué hora llegan a Lyon, si hay trenes, hay más densidad de trenes en unas franjas horarias, si hay trenes que van más rápido, se ve por la pendiente, o que van más despacio, que paran más o que paran menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es otro ejemplo clásico de cómo contar una historia con una imagen que no se mueve para nada. Esta gráfica nos cuenta la campaña de Napoleón, donde salió de Polonia para llegar a Moscú, aquí, y el grosor de la banda nos indica cuántos soldados formaban parte de su ejército. Se va haciendo estrecha porque se van muriendo los soldados, ¿vale? Y luego la línea negra es el camino de vuelta y donde, si os fijáis, cada vez que cruzaban un río se van muriendo más gente, ¿vale? Más soldados. Y además es multivariable porque aquí abajo vemos la temperatura a la que estaban sometidos esos soldados. Este es un ejemplo buenísimo de cómo contar una historia. Se entiende perfectamente, muestra un montón de variables que están relacionadas y nos cuenta una parte de lo que pasó allí bastante importante. Pero bueno, vosotros no habéis venido aquí para ver ejemplos clásicos, sino para ver cómo se hacen estas cosas con tecnología, ¿vale? Con Vue, con React y con D3.
¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la historia, ¿no? A contar cómo se hace esas cosas. Y como cualquier historia, pues tiene unos personajes y os voy a presentar al primer personaje. El primer personaje es Buddy, de 3, que es el veterano del lugar. Todos los que hayáis hecho visualización de datos ya habéis utilizado D3. Es el que lleva más años, ¿no? Y ya estamos todos muy acostumbrados a cómo se hacen las cosas con D3. La mejor forma, yo creo, de entender lo que es D3 es fijarse en el nombre, ¿vale? D3 son 3 Ds de Data Driven Documents. ¿Qué significa? ¿Qué es eso de documents? ¿Vale? ¿Qué son los documentos en este contexto? Si os planteáis cómo se pinta en un navegador, básicamente hay, aparte de poner divs y texto, ¿vale? Que es lo normal, podemos pintar de 3 formas. En el centro tenéis el canvas 2D, es un rectángulo del navegador donde tengo unas primitivas para pintar píxeles en ese rectángulo. En la parte de vuestra derecha tengo un canvas 3D donde puedo pintar en 3D, ¿no? Con la tarjeta gráfica, polígonos, etc. Y la parte que nos interesa es la de SVG, ¿vale? La de pintar escribiendo nodos en un documento. Y es muy importante que el documento en este contexto, en el contexto de D3, es ese gráfico SVG, ese gráfico vectorial. Por ejemplo, estas 3 barras, luego enseñaré gráficas más chulas, ¿no? Os he dicho que la visualización de datos es más que barras y justo empiezo enseñando barras, ¿no? Pero en este caso, el documento que representa este gráfico es es un SVG con 3 nodos. Y es un documento en el mismo sentido en el que el contenido del navegador, el DOM, es un documento, es un árbol de nodos que el navegador renderiza cuando hace falta para pintarlo en la pantalla. Y las otras 3 Ds son de Data Driven. Son de Data Driven porque el código D3 siempre tiene la misma estructura y está dirigido por los datos. Es decir, nosotros tenemos siempre un bloque inicial donde asociamos los datos a los nodos del navegador. ¿Veis? Ahí nuestros datos son las alturas. Y tenemos las 3 secciones de Enter, donde escribimos código que dice qué pasa cuando hay una nueva altura. Es decir, pues tenemos que añadir un nuevo rectángulo a ese documento. ¿Qué pasa cuando una altura desaparece, cuando cambian esos datos? Y también nos dice cómo mapeamos las propiedades reales, en este caso la altura, a las propiedades gráficas de esos rectángulos, que es la coordenada y y la altura del propio rectángulo. Y lo importante también de estas funciones, esta función, es que es reentrante, o debería ser reentrante. Es decir, no es que la primera vez esto se ejecuta y crea el documento y ya está, sino que si cambian las alturas, puedo volver a ejecutar la misma función y entonces se quitarán los nodos que sobren, se añadirán los nodos que falten y se cambiarán las propiedades de los elementos que hayan cambiado. ¿Vale? Este es el patrón fundamental sobre el que cualquier código de D3, ¿vale? Del cual podéis encontrar miles y miles de ejemplos distintos, se apoya. Todos los ejemplos que encontráis en la galería siguen este mismo patrón. Pero D3 tiene muchas más cosas. Tiene más cosas aparte de esa manipulación del DOM, ¿no? De añadir nodos y quitar nodos. Tiene cosas como manipulación de colores, interpolación, funciones que nos ayudan a pintar formas en SVG, mapas, proyecciones, ¿vale? Es una librería, como veis ahí, que tiene mucho código, muchos módulos, y la parte de manipulación del DOM pues, es solo una de esas partes. Lo bueno de D3 es que, aunque sea una experiencia muy artesanal, es decir, me lo tengo que hacer yo todo prácticamente, tengo que añadir nodos, tengo que mapear cosas, me permite hacer gráficos que no se pueden hacer con otras librerías, me permite hacer justo el gráfico que quiero para la situación que estoy buscando, ¿vale? Puedo hacer cosas realmente que son muy específicas y muy chulas, adaptadas a los datos que quiero estar contando en cada momento. ¿Vale? Y estos son gráficos que normalmente con otras librerías de más alto nivel pues no puedo hacer, ¿vale? Están más limitadas al dashboard normal de barras, sectores, etc. ¿Vale? También mapas.
Entonces, cuando yo voy a hacer gráficos con D3 o voy a hacer una visualización, el punto de partida suele ser este, ¿no? Me voy a la galería y digo, pues voy a hacer un gráfico de este tipo y voy scrolleando hasta que encuentro el gráfico que creo que más se adapta a la historia que quiero contar, ¿vale? Entonces, normalmente ahí hay un código de ejemplo, lo copio y el cliente, el jefe o realmente el product owner me dice, yo le digo, ya he encontrado un ejemplo. Y me dice, vale, pero tiene que ser con nuestros datos, no con los datos del ejemplo. Y tiene que ser interactivo, porque quiero poder seleccionar los datos. Y tiene que ser con mis datos, integrado dentro de nuestra aplicación. Y además que sea responsive, ¿vale? Todas esas cosas nos las piden. Y todas esas cosas es nuestra responsabilidad ponerlas en una visualización de datos, ¿vale? Y normalmente esos ejemplos, que están muy chulos en la galería, son muy minimalistas, pero ni son responsive, ni tratan con nuestros datos, ni son interactivos, ni nos permiten, digamos, queda un trabajo de adaptación de ese código que he encontrado hasta que realmente es la visualización que estoy buscando. ¿Y qué ocurre? Que esto que nos están pidiendo es casi una mini aplicación, o muchas veces es una aplicación que está integrada dentro de un sistema más grande. Y en 2019 que estamos, las aplicaciones web se hacen con el otro personaje de la historia, que es con los frameworks orientados a componentes, ¿vale? Voy a hablar principalmente de Vue y React. Dejo fuera Angular un poco porque no me gusta mucho y porque bueno, pues creo que es más pesado. Y además, Vue y React comparten mucha de la filosofía y muchas de las decisiones que se toman pues son las mismas, ¿no? Tanto en Vue como en React. La principal característica de estos frameworks es que están orientados a componentes, ¿vale? Y también que son reactivos. Es decir, que cuando cambian los datos, cuando el usuario hace algo en la aplicación que hace que cambie el estado, la visualización, el renderizado de esa aplicación cambia automáticamente. Esa es básicamente la funcionalidad de React y de Vue. Hay debates interminables de si es mejor React, si es mejor Vue. A nuestros efectos de visualización de datos, da igual. Hay una diferencia y es que Vue es declarativo, y ahora veréis lo que significa eso, y es que yo dentro de los componentes hago una plantilla que me dice cómo va a ser el DOM que yo estoy buscando, y React es más funcional, es decir, en vez de escribir esa plantilla, lo que escribo es código JSX que renderiza el DOM que estoy buscando. Pero el resto de la aplicación es exactamente las decisiones que tengo que tomar y la forma de integrar visualizaciones de D3 son las mismas. ¿Cómo funciona en este caso React? En una slide. El otro día vi una explicación de React en 10 tweets, que os la recomiendo, luego la retuitearé, que me pareció muy buena. Este es un intento de hacer más o menos lo mismo, ¿no? React en una slide. React es un árbol de componentes y lo que hace React es, cuando cambia el estado, que son las props que vienen de fuera de un componente o el estado interno, renderizar para sacar los elementos del DOM que lleva al navegador, ¿vale? Es tan sencillo como eso. React es una función o un árbol de funciones que convierte un árbol de componentes en un árbol de elementos del DOM. Y es importante cómo lo hace, porque es lo que nos va a permitir colgar nodos de D3 generados por D3 más adelante, ¿vale? Cuando lo veamos. Cuando renderiza los componentes, nuestra función de render siempre renderiza todos los elementos que hacen falta, aunque ya estuvieran en el navegador, y es React el que compara lo que nosotros le hemos devuelto con lo que le devolvimos la vez anterior y lo que mete en el... Perdonad. Y lo que mete en el navegador, o lo que toca en el navegador, es solo las diferencias, ¿vale? Es una parte muy importante de React es este algoritmo de diffing, que está un poco oculto, pero es importante en cómo funciona, ¿vale? Si nuestra función de render devuelve siempre el mismo nodo SVG, React no lo quita y lo vuelve a añadir, sino que lo deja como está. Y en Vue es que funciona exactamente igual. La única diferencia es que en vez de escribir la función render
yo, en JSX, lo que hago es escribir una template en formato HTML aumentado, y Vue compila esa template a una función render, pero la función render existe igual. Y el algoritmo de diffing es el mismo, ¿vale? Entonces, el funcionamiento, la forma que tiene Vue y React de controlar el DOM del navegador es exactamente la misma. Esto es el mismo ejemplo de las 3 barritas, pero con Vue. Como os decía, yo he creado aquí una plantilla que es una especificación del DOM que yo quiero, el DOM que yo quiero que salga. Y simplemente le pongo los datos y Vue combina esos datos con la plantilla para generar el DOM, ¿vale? Casi el código es bastante más sencillo que el que era con D3, porque es una plantilla y donde el añadir y quitar nodos lo hace Vue automáticamente con este vfor, ¿vale? Y el mapeo de las propiedades reales a las propiedades geométricas del Rect, pues lo hago aquí a través de los attribute bindings, ¿vale? En esta parte. Y en React, pues es que es exactamente lo mismo. El componente tiene un estado y la función render me devuelve el SVG y me devuelve los nodos Rect. Puede parecer distinto, es una aproximación funcional, pero al final es lo mismo. Estoy generando un DOM a partir de unos datos de una manera, bueno, pues muy React. Este es un poco el resumen, ¿no?, de los 3 paradigmas y el cómo lo haríamos si no tuviéramos ni D3, ni Vue, ni React. Y el problema es que tanto Buddy como Bus quieren ser los dueños de Andy, ¿vale? Digo, del DOM. D3, ya habéis visto que le gusta añadir nodos y quitar nodos del DOM, y React y Vue hacen lo mismo. Entonces, ahí hay un conflicto o ahí hay una posible fuente de problemas, que ya veréis que no, en realidad no son esos problemas, pero que tenemos que decidir cómo resolver, ¿vale? Entonces, ya os adelanto, os hago un poco de spoiler, que tenemos 3 soluciones. La primera solución es dejar que mande Bus, ¿vale? Que Vue y React sean los que controlen el DOM y hacerlo todo a la manera de Vue y de React. Por ejemplo, os voy a poner este ejemplo, ¿vale? Aquí tengo unos controles de interfaz de usuario que me están modificando variables del estado de la aplicación y la visualización pues cambia según cambio los controles, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí, a ver. Uy, perfecto. Vale, pues... ¿Vale? Y ya, bueno, como teníamos que poner un poco de animación, perdonad el chiste malísimo. Este es el código, a donde quería llegar es el código para pintar este Pacman y cómo hacerlo reactivo, ¿vale? En primer lugar, veis que en la interfaz de usuario yo estoy modificando unas variables del estado del componente. Esas variables se están utilizando en un cálculo de D3 para calcular el shape de SVG que sirve para pintar el sector, ¿vale? Es una propiedad computada, esta propiedad computada path, y por reactividad, es decir, cada vez que cambian los ángulos, Vue recalcula el path y cada vez que recalcula el path lo vuelve a sustituir aquí, en el nodo del DOM correspondiente, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Yo cambio variables y a través de la reactividad la visualización se refresca automáticamente por sí sola, ¿vale? Os voy a poner otro ejemplo, esta vez en React, ¿vale? Párate. ¿Vale? Pues en React tenemos más o menos lo mismo, ¿vale? Aquí está hecho, os iré contando cada uno de los ejemplos cómo está hecho el código, ¿vale? Pero bueno, lo que es, cada vez que digo nuevos datos, me está generando aleatoriamente otro array de valores y las gráficas, las visualizaciones, se están refrescando automáticamente por la reactividad de React para mostrar esos nuevos datos, ¿vale? ¿Cómo está hecho ese código?
hay varias versiones, ¿vale? La primera versión es a la manera de React. Pues tengo dos componentes, un componente tarta total y otro componente para cada uno de los sectores, y simplemente, pues como se haría en React normalmente, pues una función de render que me devuelve un SVG, y el SVG tiene una serie de arcos, y cada arco pues es una función que a partir de los valores me está devolviendo un nodo path y un nodo texto, ¿vale? Esto es código React, y a la gente que sabe programar con componentes en React o en Vue, pues esta forma de escribir código pues nos causa mucha tranquilidad porque es muy conocida y queda el código muy limpito, ¿vale? Nos gusta bastante. Pero ¿cuál es el problema? Que a la gente también que hacemos visualización de datos, pues le tenemos mucho cariño a D3 y nos gusta mucho la forma de hacer las cosas en D3. Y no solo eso, sino que hay muchísimos ejemplos, tutoriales, muchísimo código ya escrito al estilo D3 que nos gustaría poder aprovechar, ¿vale? Y además hay muchas cosas, y ahora os diré exactamente cuáles, que se hacen mejor en D3 que en React y en Vue. Entonces, D3 mola. Y tenemos la segunda solución, la segunda opción. La primera opción que os he contado es, lo hacemos todo a la forma de Buzz Lightyear, ¿vale? A la forma de Vue y React, orientado a componentes y con reactividad nativa del framework. Esta segunda forma es decir, vale, utilizo Vue y React solo como caparazón, pero D3 va a ser el que tome el control en la parte del DOM que corresponde a la visualización gráfica, ¿vale? ¿Cómo funciona eso? Bueno, os enseñaría el gráfico, pero es que no ha cambiado, ¿vale? Desde antes. Fijaros que aquí el render me está devolviendo un solo nodo SVG. Y cada vez que cambian los datos, el render me va a devolver un solo nodo SVG. Que React va a ver que ya lo tengo en el DOM y no lo va a tocar. Y eso es importante porque yo de ese nodo SVG se lo voy a pasar a D3 para que cuelgue los arcos que voy a generar en la gráfica, ¿vale? Entonces tengo una función renderChart que me añade nodos a ese DOM, a esa carcasa que me ha generado React, ¿vale? Esta parte del DOM la controla D3 y lo bueno es eso, que gracias al algoritmo de diffing no hay conflictos porque React no sabe nada de lo que hay dentro de ese SVG, pero tampoco lo toca. Y D3, pues bueno, tú le das una raíz y pinta dentro de esa raíz lo que tenga que pintar, ¿vale? Y lo que sí es importante es que me tengo que acordar yo de llamar manualmente a esa función renderChart cada vez que cambien los datos, ¿vale? Esto es como se hacía cuando no teníamos hooks, pero si tenemos hooks, pues hay que poner un hook con useEffect, ¿vale? Que está en los ejemplos, para disparar ese efecto colateral cada vez después de renderizar el componente, ¿vale? Esta forma de hacer las cosas es súper útil en casos como este, ¿vale? Casos como yo me voy a los bloques de D3 y encuentro una gráfica que me gusta mucho y fijaros, el código para hacer esa gráfica en D3 es así de sencillo, ¿vale? Es súper sencillo. ¿Cómo hago eso a la manera de Vue y React? Pues es más complicado, ¿vale? Entonces, simplemente puedo... A ver. ¿Vale? Simplemente puedo tener un componente de Vue donde tengo un nodo donde voy a colgar todos mis elementos y el mismo código, ¿veis? Es exactamente el mismo código dentro del renderChart. Y simplemente cada vez que cambien los datos, o como sé que en este caso no cambian los datos, pues cuando se monta el componente llamo a renderChart, ¿vale? Pero le estoy dejando el trabajo ese a D3. Un caso parecido es este de los gráficos electorales, ¿vale? Los tengo... perdón. Aquí, ¿vale? Donde cambian de los resultados de 2011 a 2016, ¿vale? Yo tenía ya este código escrito, porque cuando yo escribí este código lo hice en Angular, ¿vale? Y era código de 3. Pero fue muy fácil colgarlo dentro de un componente
¿vale? Un componente que, si lo veis, el template es muy sencillo, no tiene nada más que un nodo SVG, y tengo una función renderChart que tiene todo el código que casi no tuve que modificar para traérmelo de la visualización clásica de D3, y lo único que tuve que hacer es poner un watch para que cuando cambiaran los datos de candidaturas se volviera a re-renderizar, ¿vale? Y como os decía, es importante que esta función sea reentrante para que no me cree siempre los nodos de cero, sino que los modifique respecto a los que ya tenía. Esta es un poco la comparativa de qué cosas se hacen bien en D3 y qué cosas se hacen bien en Vue y en React, ¿vale? En D3, como os he dicho antes, tiene un montón de funciones para un montón de cosas que puedo utilizar sin ningún problema dentro de React y Vue. Pero hay una en concreto que nos genera problemas. ¿Y cuál es? Las animaciones y las transiciones. ¿Por qué? Porque el mecanismo de transiciones y animaciones de D3 está muy vinculado a la estructura y manipulación del DOM. Entonces, es relativamente complicado manipular el DOM con React y Vue y hacer las transiciones con D3, ¿vale? Y ahora os enseñaré que es que de verdad mola bastante hacer las transiciones con D3. Y esto de las transiciones, en realidad no es un capricho, no es un adorno de las visualizaciones de datos. Forma parte del lenguaje visual de cualquier gráfica, porque nos ayuda a varias cosas. Por ejemplo, nos ayuda a contar parte de la historia, ¿vale? Cuando veis un gráfico en un periódico que se está desplegando, parece que se están contando los datos, da esa sensación. A lo mejor es un poco exagerado, pero realmente ver que se está construyendo el gráfico da un poquito más de información que si no tuviera esa animación, ¿vale? Este ejemplo me gusta mucho. Esto lo hicimos para los periódicos del Grupo Vocento entre 2011 y 2015, y las transiciones es que me están contando el fin del bipartidismo. Cambia la cara de un candidato al otro, aparecen nuevos partidos, tengo partidos en un lado y en otro, el espacio del centro se hace más pequeño. Esa transición ya está contando, está dando más información, además de los propios datos, ¿vale? Y finalmente, una utilidad muy importante de las transiciones es poder cambiar la información que tengo en un gráfico sin perder el contexto, ¿vale? No es lo mismo borrar el gráfico y volverlo a pintar, que no sabes dónde han cambiado las cosas de sitio, que estar moviendo las cosas de sitio, ¿vale? Porque veo puntos que suben, que bajan. Esa animación, esa transición, hace que la gráfica se entienda muchísimo mejor y que la información realmente sea mucho más valiosa, ¿vale? En estos ejemplos, pues es lo mismo. O sea, esas transiciones me ayudan a entender los datos y cómo cambian según voy cambiando la interacción, ¿vale? Entonces, en D3 lo que mola es que esas transiciones son casi automáticas. En el bloquecito de arriba estoy mapeando propiedades a las propiedades gráficas de forma estática, ¿vale? Pum, las asigno. Pero en el segundo bloquecito las estoy haciendo de forma suave y me va a hacer una transición para llevar las propiedades al valor final que estoy buscando, ¿vale? Es ese bloque. El cambio que tengo que hacer en el código de D3 es muy pequeñito y esas transiciones funcionan muy bien. Si tuviera que hacer eso en Vue sin utilizar D3, pues bueno, se puede hacer. Puedo recurrir a una librería externa, que es GESAP, por ejemplo, que me permite, a través de una variable intermedia, transicionar esas variables de forma animada, ¿vale? Entre un estado y otro. Y en React, lo mismo, ¿vale? El efecto es exactamente el mismo. Aquí en el código, este es el mismo hemiciclo, pero hecho a la manera de Vue, utilizando la librería, ¿vale? Entonces, veis que el DOM en la plantilla está aquí, y si me voy a Animated Sector, pues es el ejemplo que os ponía. El path se está pintando con Animated Sector, y Animated Sector lo que estoy haciendo es, cada vez que cambia sector, hacer un twin del sector antiguo al sector nuevo, ¿vale? Para que haya una animación suave. El código es bastante más complicado. Tengo que meter mucho más ruido para poder hacer esa animación si no cuento con las transiciones de D3, ¿vale? Y finalmente, la opción que me gusta más es que sean amigos, Buddy y Bus, y que trabajen juntos.
Esas son las dos aproximaciones que ya os he contado, y hay una intermedia, que es que yo puedo meter dentro de los componentes bastante código D3, ¿vale? Puedo hacer un DOM donde ya tengo muchos nodos puestos y D3 pinta cosas, por ejemplo, puede pintar los ejes o puede pintar una serie de datos dentro de esos nodos que ya he puesto en la plantilla del componente, ¿vale? Y en nuestra experiencia es lo que mejor funciona, ¿vale? Y es como está hecha esta gráfica. Todas las demos, el código lo publicaré, ¿vale? De momento estaba en un estado en mi laptop, pero lo subiré en estos días y lo publicaré en Twitter, ¿vale? Por ejemplo, esta gráfica, veis, el componente no está muy vacío, el componente ya tiene ciertos nodos y mi código render chart lo que hace es engancharse a estos nodos y añadir cosas ahí dentro, ¿vale? Este es un ejemplo parecido, no me voy a entretener. Me quedan dos detalles para hablar, ¿vale? Los eventos, que es una parte muy importante de cualquier cosa que sea interactiva, y hacerlo responsive. En los eventos es muy sencillo. La aplicación inyecta datos en el gráfico y el gráfico reacciona a esos datos que yo tengo y cambian, y el gráfico puede mandar eventos al resto de la aplicación, ¿vale? Y el ejemplo es este. ¿Veis? Cuando yo estoy pasando por aquí, ese evento se está enviando al resto de la aplicación y la tabla se está refrescando siguiendo esos eventos que me están mandando. Los eventos se pueden hacer a la manera de D3, ¿vale? Donde además tengo la ventaja que puedo manipular directamente los nodos del DOM, algo que no está muy bien visto en los frameworks orientados a componentes, pero bueno, como tengo D3 y esa parte es un poco invisible a React y Vue, lo puedo hacer sin problemas. O lo puedo hacer a la manera de Vue o React, es decir, eventos que por reactividad me cambian el estado de los nodos o que se mandan al resto de componentes de la aplicación, ¿vale? Y finalmente, ¿cómo hacer todo esto responsive? Lo bueno es que como tenemos SVG, la S es de escalable y la V de vector. Entonces, los gráficos SVG son escalables, pero no me vale solo con hacer las cosas escalables, sino, a ver, por ejemplo, este es el mismo SVG, es el mismo círculo, ¿vale? Y lo tengo, y se está viendo en el navegador con distintos tamaños, gracias a que por CSS, aquí le he puesto que es 150, aquí le he puesto que es 400 y aquí, ¿vale? Que igual que le pongo un tamaño fijo, le puedo poner un porcentaje 100% y así es totalmente responsive, ¿vale? Pero hacer una chart responsive es mucho más que redimensionarla y que se vea más grande o más pequeña, ¿vale? Pues, por ejemplo, el ejemplo es este, la gráfica esta que os he enseñado antes. Si la hago responsive, pues me gustaría que fuera desapareciendo detalle, ¿vale? Veis que han desaparecido la mitad de los números de la escala, las fuentes se hacen más pequeñas, o incluso llega un momento en que esas anotaciones desaparecen y se añaden como una leyenda abajo, ¿vale? Pues eso es hacer una gráfica responsive, y creo que Vue, React y D3 pues nos ayudan a hacer esas gráficas responsive muy bien. Me están ya diciendo que se acaba el tiempo. No quiero terminar sin enseñaros una pequeña demo de la aplicación que desarrollamos en StyleSage, donde se utilizan muchísimas de estas técnicas, incluso han sido el campo de pruebas donde hemos aprendido todo el equipo de frontend a desarrollar gráficas y a integrarlas dentro de una aplicación Vue como es esta, de esta manera. Hay eventos que salen a la aplicación cambia los datos que se están visualizando, y bueno, creo que hacen que sean unas charts o unas gráficas mucho más informativas de lo que serían si las hubiéramos hecho de otra forma, ¿vale? Por ejemplo, pues tenemos otras gráficas. Aquí es lo que os decía, las transiciones son importantes para no perder el contexto. Si cambio el orden de las series, ¿vale? Como se están poniendo ahí, no desaparecen y vuelven a aparecer, sino que se mueven. Y eso ayuda al usuario a no perderse, ¿vale? Puedo seleccionar información, puedo mandar eventos al resto de la aplicación. Por ejemplo, esta es la Color Wheel, donde hacemos análisis de colores de los productos, etc. Perdón.
pásate ya, así. ¿Vale? Como resumen, eso, hay 3 formas de hacer las cosas, que en realidad es una donde puedes irte más hacia un lado o puedes irte más hacia otro. Puedes dejarle más control a D3. Si tienes código ya D3 escrito o que has encontrado por ahí, lo puedes integrar directamente. Si empiezas de cero y te gusta más hacerlo orientado a componentes, lo puedes hacer. Pero hay partes que se siguen haciendo mejor en D3 y se pueden seguir haciendo mejor en D3 enganchándolo en los puntos de enganche que le dejas en el componente. ¿Vale? Y bueno, pues este es el final de mi historia. Iba a decir hasta el infinito y más allá, pero me parece un poco demasiado, ¿no? Ya abusar de la historia de Buddy y Bus. Pero sí os quiero dejar unas referencias de librerías y quiero aprovechar la ocasión para decir que esto que os estoy contando no siempre es la mejor opción. O sea, no siempre es la mejor opción ponerse con D3 a hacer artesanalmente las visualizaciones de datos. Muchas veces, si lo que quieres es hacer un dashboard con barras, líneas y sectores, pues coged una librería que me haga eso fácilmente y acabo mucho antes que si lo tengo que hacer manualmente utilizando D3. Pero si queréis hacer unas visualizaciones que realmente estén integradas y que sean originales y que sean chulas, pues entonces sí, hacerlo de esta forma. También os pongo aquí, bueno, pues libros, páginas web que podéis consultar. Y simplemente muchas gracias por haberme escuchado. Y si eso, me han dicho que os pida que entréis en la aplicación y dejéis feedback de la charla. Y muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Sí. ¿Esta? Bueno, la charla la voy a colgar, o sea, vais a tener la charla, pero bueno, hacerle la foto y así la tenéis. Y la anterior es esta. Sí, lo publicaré en Twitter. Las suelo colgar en SlideShare, que, bueno, además de, o sea, donde suelo colgar el resto de charlas. ¿Cómo se compara este tipo de implementación basada sobre librerías bajo nivel como D3 cuando se compara con productos como Tableau, Qlik y todo este tipo de productos que son de otra generación? Qué buena pregunta. Yo creo que también es un espectro de más desarrollo o menos desarrollo. Tableau es una herramienta espectacular y está muy bien para visualizaciones exploratorias. Es decir, cuando tengo los datos y todavía no sé ni lo que hay, con Tableau puedo cambiar parámetros, cambiar de visualización de una forma muy rápida y puedo explorar los datos no podría estar codificándome una visualización sin saber a dónde voy a llegar, ¿vale? Además, Tableau tiene una API, es decir, una vez que tengo una visualización en Tableau, la puedo integrar dentro de una aplicación. Y de hecho, durante los 2 primeros años, 3 de StyleSage, la visualización de datos que teníamos era Tableau embebido dentro de la aplicación. Pero una vez que ya sabes qué gráfica quieres y tu visualización de datos es más explicativa, más para comunicar, entonces creo que merece la pena remangarse, escribir código y hacer una visualización que de verdad cumpla el propósito que estás buscando. Pero en ese espectro tienes Excel, Tableau, Data Wrapper, que es una página web donde subes los datos e inmediatamente tienes la visualización. Entre medias tienes R, tienes Matplotlib. En la parte de desarrollo pues tienes D3, tienes estas librerías que os estaba poniendo aquí. Pero esto es otro perfil. Esto es ya un perfil más desarrollador cuando Tableau y todas estas herramientas se lo puede hacer a un analista o a un data scientist. ¿Cómo transicionasteis vosotros hacia ese de herramientas que son más what you see is what you get hacia algo que es más código, ¿no? Pues
Transicionamos igual que maduró la empresa. Al principio no sabíamos cuál era la visualización que iban a necesitar nuestros clientes y probamos muchas y había clientes que nos decían es que quiero ver los descuentos organizados de esta manera y Tableau nos permitía crear esa visualización muy rápido y teníamos un time to market de días. El cliente nos lo pedía, hacíamos los cambios, etcétera, y a lo mejor en 2 días teníamos una gráfica nueva hecha. Pero según fueron pasando los meses, eso ya se fue consolidando y ya sabíamos que la forma buena de presentar los precios era esa, o por lo menos la que nuestros clientes nos pedían. Y entonces ya llegó un momento donde nos mereció la pena hacer esa codificación de esas gráficas, añadiendo cosas que no podíamos hacer con Tableau y bueno, pues fue, no te voy a engañar, fue bastante trabajo, pero realmente muy satisfactorio. Otra pregunta por allí. Hola, yo a lo mejor vengo de más puro JavaScript, que es lo que tú has hablado de las librerías para solo visualizar datos, como puede ser Chart.js, Calendar.js, Telerik un poquito más antiguo o lo que fuera. Has hablado del Web Responsive, que a mí me interesa mucho. Al final esas librerías te lo hacen solo. Lo que tú has mostrado lo hace D3 solo. No. No, lo tienes que implementar tú por código, ¿no? Claro, a ver, D3 lo que hace es añadir nodos al DOM y tú tienes que saber qué nodos añades o qué nodos quitas. Claro, por eso tú digo tienes que para gestionarlo, ¿no? Sí, que para muchas cosas una librería por encima te resuelve muchas cosas, siempre y cuando tengas el gráfico que tú estás buscando. Lo bueno de D3 es que si te viene el diseñador del periódico tal y te dice, mira, queremos hacer este gráfico que pase, que sea así, etcétera, es muy difícil que encuentres una librería que tenga eso hecho. Entonces, D3 es como, vale, me remango, abro y me pongo a hacer esa visualización. Yo te doy las gracias precisamente por eso, porque lo que te piden es un gráfico en una librería de esas, 5 o 10 minutos tardas en hacerlo si tienes los datos con un JSON. Pero con eso, obviamente, la explotación de esos datos y la visualización para el usuario es muchísimo mejor, en mi opinión, por lo que he visto. Bueno. Gracias. Había uno aquí, perdón, y otro por ahí. Ahí. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Y mi pregunta es más sobre el D3, más enfocado a los que no lo hemos gastado nunca, porque yo, por ejemplo, nunca he tocado el D3. El nivel de acercamiento, la dificultad que tiene y complejidad de utilizarlo, ya que has comentado varias veces pues, que es eso, arremangarse las mangas y tal. ¿Cómo sería una buena forma de enfocarlo para empezar con el D3? Diría que depende mucho de tu nivel de JavaScript. ¿Vale? Yo siempre digo que para aprender D3, primero hay que aprender JavaScript bien, ¿vale? Y porque JavaScript utiliza partes D3 utiliza partes de JavaScript que son medio alto. Entonces, si tu base de JavaScript es buena, la aproximación a D3 va a ser bien, pues va a ser coger código, tratar de adaptarlo y sobre todo entender 3 conceptos muy importantes, que son las selecciones, eso que estaba contando del enter, update y exit, eso es básico. Luego las escalas y los layouts, esos 3 conceptos yo empezaría por ahí. Hay un montón de libros, hay un montón de tutoriales. Os he puesto la referencia, yo hace, no me acuerdo si fue en 2016 o 2017, di un taller en Codemotion de D3, de cómo hacer cosas con D3, pues puede ser un punto de partida. Pero hay un montón de documentación y yo te diría JavaScript y luego esos 3 conceptos. Vale, muchas gracias. Por ahí por el centro había una pregunta. La pregunta además es rápida. De todo lo que has dicho de la librería de gráficos de alto nivel, es una locura todo el catálogo que hay. Personalmente, ¿tú con cuál te quedarías? Si tuvieses que hacer algo que no fuese tan custom como para utilizar D3, ¿con cuál te quedarías de alto nivel? Con la que tenga la visualización que necesito. ¿Vale? O sea, que a veces te dicen, quiero hacer una gráfica de barras y tal, pues te buscas la que más se parece a lo que te piden. Nosotros hemos utilizado para un dashboard interno que tenemos View Charts JS y la experiencia está bien. Pero es que al final
cualquier cosa que te diga, o sea, tengo mucha menos experiencia con esas librerías que trabajando directamente con D3 y con Vue. Vale, pues, No me puedo casar con ninguna. O sea, ya te digo, Vue Char.js la hemos usado y funciona guay. vale, pues muchas gracias y enhorabuena por la charla. Gracias. ¿Ya está? Pues venga, a comer. Gracias.